Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que el rey Salomón era tan sabio? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde adquieren los animales su sabiduría para hacer sus necesidades? ¿Cómo es que un león sabe que debe aparearse con una leona para tener progenitura? ¿Cómo es que cuando nosotros nacemos, sabemos que tenemos que llorar para llamar la atención de nuestra madre? ¿Cómo es que tenemos un conocimiento previo sobre lo que es el dolor, lo que es la sed, lo que es la tristeza y lo que es el hambre? ¿De dónde proviene este conocimiento? Los científicos lo llaman instinto animal. Otros lo llaman intuición. Pero nosotros, el día de hoy, lo llamaremos de una nueva forma. Yo soy el documentalista. Y esto es la sabiduría divina, la ciencia infusa. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La ciencia infusa es un concepto teológico que proviene de la filosofía escolástica y la teología cristiana. Se refiere a un conocimiento sobrenatural e inmediato, otorgado directamente por Dios a un individuo, sin la necesidad de aprenderlo a través del estudio o la experiencia. Es un conocimiento que va más allá de las capacidades humanas normales y se considera un don divino. El término ciencia infusa fue utilizado por teólogos y filósofos como Santo Tomás de Aquino, quien creía que Dios podía infundir conocimientos y sabiduría directamente en el alma de una persona. Este concepto también está relacionado con la idea de la iluminación divina y la inspiración. Un ejemplo famoso de ciencia infusa en la tradición cristiana es la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Según la narrativa bíblica, Adán fue creado con conocimientos y habilidades infundidos por Dios, que le permitieron nombrar a todos los animales y tener un entendimiento completo de la creación. La ciencia infusa es, por lo tanto, un concepto teológico que se refiere al conocimiento sobrenatural otorgado directamente por Dios, en lugar de adquirirlo a través de la experiencia y el aprendizaje humano. Los secretos de la sabiduría divina. En el oscuro abismo de lo desconocido se esconde un antiguo misterio. Una sabiduría divina y perfecta otorgada por Dios a los hombres dignos, quienes se adentran en las sombras de la historia en busca de este conocimiento prohibido. Suelen encontrar más de lo que esperaban. La ciencia infusa, un enigma envuelto en secretos, ha cautivado a los pensadores y buscadores de la verdad desde tiempos inmemoriales. Esta sabiduría sobrenatural, otorgada directamente por Dios, trasciende las limitaciones humanas y desafía nuestra comprensión del mundo y el universo. Sus ecos resuenan en los escritos de los grandes filósofos y teólogos, sus palabras llenas de un poder y una autoridad que provienen de lo más profundo de lo desconocido, que se esconde en esos oscuros rincones del conocimiento humano, donde la razón se desvanece y la fe toma el mando,
¿Qué horrores y maravillas aguardan a aquellos que se atreven a desentrañar los secretos de la ciencia infusa? La búsqueda de esta sabiduría divina. Una sabiduría que puede elevar a los mortales a alturas inimaginables, pero que también puede llevarlos a abismos más profundos, de terror y de locura. Orígenes, las raíces teológicas y filosóficas. En un pasado lejano, oscurecido por el paso del tiempo y las brumas de la incertidumbre, yacen las raíces de este enigmático concepto que conocemos como ciencia infusa. Es en este pasado donde los grandes pensadores y teólogos se enfrentaron a preguntas fundamentales sobre el conocimiento y la sabiduría divina. Preguntas que aún nos acechan y nos atormentan hoy en día. En los sombríos pasillos de los monasterios medievales y las frías estancias de las escuelas de teología, se forjaron las ideas que darían forma al misterio de la ciencia infusa. Fue en este ambiente de fervor intelectual y espiritual donde Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes filósofos y teólogos de todos los tiempos, sentó las bases de la filosofía escolástica. Sus escritos, impregnados de un poderoso conocimiento que parecía trascender la comprensión humana, hablaban de un conocimiento divino otorgado directamente por Dios. Un conocimiento que iba más allá de lo que cualquier mortal podría adquirir a través de la experiencia o del estudio. Fue en la búsqueda de esta sabiduría suprema que hombres dignos y de fe inquebrantable se adentraron en los más profundos y oscuros rincones del alma humana, en un intento de desentrañar los secretos que Dios había reservado para los más merecedores. A lo largo de la historia, han surgido relatos de individuos iluminados, bendecidos con este don divino, cuyas acciones y palabras han dejado una huella indeleble en el devenir de la humanidad. La ciencia infusa no solo se convirtió en un ideal espiritual, sino en un faro de esperanza, guiando a aquellos que ansiaban alcanzar la perfección y la comunión con lo divino en un mundo marcado por la oscuridad y el desconcierto. La ciencia infusa, como el eco de un susurro divino, no puede separarse de las ideas de iluminación divina e inspiración. En la penumbra de la historia, encontramos a varios individuos que afirman haber sido tocados por la mano de Dios, dotados de un conocimiento y una sabiduría que iban más allá de lo humanamente posible. Desde profetas hasta artistas, desde místicos hasta sabios, estos personajes desafiaron las fronteras de lo conocido y lo desconocido, atravesando el abismo que separa la razón de la fe y la ciencia de lo sobrenatural. La oscuridad acecha en los rincones de la historia y la filosofía, donde la ciencia infusa y la iluminación divina se entrelazan y se confunden. ¿Qué secretos terribles se esconden en las profundidades de este conocimiento prohibido? ¿Qué horrores y maravillas aguardan a aquellos que se atreven a adentrarse en la oscuridad en busca de la verdad? Imaginen poder tener a nuestro alcance el conocimiento divino. Individuos como el rey Salomón alguna vez lo alcanzaron. ¿Qué harías tú si tuvieras tal conocimiento o sabiduría? Déjame tu opinión en los comentarios. Continuamos. A lo largo de los siglos, la ciencia infusa ha dejado un rastro de misterio y fascinación que se extiende hasta nuestros días. En este laberinto de sabiduría oculta y revelaciones divinas, nos encontramos con figuras emblemáticas que, con la ayuda de este conocimiento supremo, han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Pero adentrarse en las profundidades de la ciencia infusa no está exento de peligros, pues en la búsqueda de la verdad también se pueden desenterrar secretos oscuros
y aterradores que desafían nuestra comprensión del mundo y del cosmos. Por ello, la ciencia infusa se erige como un faro en la penumbra, una luz que guía a los valientes hacia la sabiduría eterna y la transformación espiritual. El jardín del Edén, Adán y el don de la sabiduría perfecta. En los albores de la humanidad, cuando el mundo era joven y el tiempo aún no había dejado su huella en el rostro de la tierra, se encontraba el jardín del Edén, un paraíso oculto donde reinaba la paz y la armonía. Fue aquí donde tuvo lugar uno de los episodios más enigmáticos y aterradores de la historia de la ciencia infusa. Adán, el primer hombre creado por Dios, fue dotado con el don más preciado y aterrador de todos: la sabiduría perfecta. Conocía todos los secretos del universo, el lenguaje de los animales y las leyes que regían la creación. Este conocimiento supremo le permitía vivir en armonía con la naturaleza y comprender los misterios más profundos de la vida. Pero, como todas las historias de poder y sabiduría, la de Adán lleva consigo una sombra oscura, un legado de terror que aún hoy en día sigue acechando a la humanidad. Cuando Adán y Eva sucumbieron a la tentación y desobedecieron la voluntad de Dios, la ciencia infusa que les había sido otorgada se convirtió en una maldición. Su conocimiento divino se corrompió y se transformó en el pecado original, un oscuro legado que ha perseguido a la humanidad desde entonces. Ahora, todos los seres humanos llevamos en nuestro interior ese conocimiento prohibido y su maldición, una sombra que nos recuerda constantemente el precio que tuvimos que pagar por tratar de alcanzar la sabiduría de los dioses. En la vastedad del tiempo y la historia, hay quienes han buscado redimir la ciencia infusa y desentrañar sus secretos sin sucumbir a su maldición. En las entrañas de antiguas bibliotecas y templos olvidados, reposan manuscritos y reliquias que albergan ecos de aquella sabiduría perdida. Se dice que algunos iniciados han llegado a descifrar fragmentos de este conocimiento, logrando hazañas que desafían las leyes de la naturaleza y rozan los límites de lo sobrenatural. Estos seres excepcionales, caminantes en el filo de la luz y la oscuridad, han dejado rastros de su pasado en leyendas y mitos, susurros de un poder que se oculta tras el velo de lo inexplicable. Es en la búsqueda de estos vestigios donde la ciencia infusa revela su dualidad, un recordatorio constante de que la más sublime sabiduría y el más profundo terror están entrelazados en el corazón mismo de nuestra existencia. Portadores de la sabiduría infusa, los hombres dignos a lo largo de la historia. A través de los oscuros pasillos del tiempo, han surgido seres excepcionales que han sido tocados por la mano de lo divino. Estos hombres y mujeres, dotados de una sabiduría perfecta e infusa, han dejado una marca indeleble en la historia y han cambiado el curso de la humanidad con sus enseñanzas y visiones. Desde las lejanas tierras del Oriente hasta los desiertos de África y las selvas de América, han surgido figuras enigmáticas, santos, místicos y visionarios, que afirman haber sido bendecidos con el conocimiento divino. Sus vidas y sus enseñanzas han dejado huellas en la historia, desde las profecías de Nostradamus hasta las visiones celestiales de Santa Teresa de Ávila. Estos portadores de la sabiduría infusa han iluminado y aterrorizado a la humanidad con sus extraordinarias revelaciones. Sin embargo, en la búsqueda de la sabiduría divina a menudo se libra una batalla entre la luz y las sombras. Aquellos que han sido tocados por la ciencia infusa también se enfrentan a las tentaciones y los peligros que acechan en las profundidades de la oscuridad. En esta eterna lucha,
Los portadores de la sabiduría infusa deben caminar por una delgada línea entre la santidad y la herejía, entre el bien y el mal. En medio de esta eterna búsqueda por la sabiduría infusa, algunos de estos seres excepcionales han dejado tras de sí legados misteriosos y arcanos. Desde los secretos herméticos de la antigua Grecia hasta las enigmáticas claves ocultas en las obras de Leonardo da Vinci. Estos rastros de conocimiento divino han sido cuidadosamente custodiados y transmitidos a lo largo de los siglos por aquellos que han sido iniciados en sus misterios. Los adeptos de estas antiguas escuelas de sabiduría han forjado linajes secretos y sociedades ocultas, cuya finalidad ha sido proteger y preservar este legado de conocimiento prohibido. Así, la ciencia infusa se ha convertido en un faro en la oscuridad, una luz que guía a los buscadores de la verdad en un viaje lleno de peligros y maravillas. Sus destellos de sabiduría y poder siguen atrayendo a aquellos que anhelan conocer los secretos más profundos del universo y dominar las fuerzas que lo gobiernan. Pero, como todas las cosas que poseen un poder inconmensurable, la ciencia infusa también esconde un lado oscuro. Una advertencia que resuena en las profundidades de nuestra alma. El conocimiento absoluto puede ser tanto una bendición como una maldición, un regalo divino o un trágico legado que nos consume por dentro. El precio del conocimiento divino, el poder y las tentaciones. Con el don de la sabiduría infusa viene un peso inimaginable, un poder que puede elevar a los mortales a alturas de lo divino o arrastrarlos a las profundidades de la oscuridad y la perdición. En esta búsqueda del conocimiento supremo, los portadores de la ciencia infusa a menudo se enfrentan a pruebas y tentaciones que desafían su fe y su humanidad. ¿Creen ustedes que habría personas en este mundo que harían mal uso de una sabiduría divina? ¿Qué harías tú si tuvieras esta sabiduría divina? ¿Harías el bien o harías el mal? Déjame tu opinión en los comentarios. El poder de la sabiduría infusa no es algo que deba tomarse a la ligera. Aquellos que son bendecidos con este conocimiento divino también deben enfrentarse a los peligros que lo acompañan. La arrogancia, la ambición desmedida y la sed de poder pueden corromper el corazón de aquellos que poseen la ciencia infusa, llevándolos por oscuros senderos de destrucción y desesperación. La historia está repleta de ejemplos de aquellos que han sucumbido a estas tentaciones, convirtiéndose en instrumentos del mal y traicionando su verdadero propósito. En el ámbito de lo divino, la línea entre la santidad y la herejía puede ser delgada y difusa. Aquellos que han sido tocados por la ciencia infusa caminan por un sendero lleno de trampas y engaños, donde un paso en falso puede llevarlos a una condenación eterna. Uno de estos personajes malditos es el trágico Fausto, un erudito alemán del Renacimiento que, desesperado por alcanzar el conocimiento absoluto, selló un pacto nefasto con el mismísimo diablo. Mefistófeles, el engañoso demonio, le prometió a Fausto un dominio sin igual sobre la sabiduría infusa a cambio de su alma. Sediento de poder, Fausto aceptó el trato sin prever las terribles consecuencias de sus actos. A medida que se sumergía en los oscuros secretos del universo, el espíritu de Fausto se corrompió, perdiendo su humanidad y arrastrando a su paso a otros inocentes hacia la perdición. Al final de su vida, Fausto fue arrancado de este mundo por las garras del diablo, su alma condenada por toda la eternidad como pago por el conocimiento prohibido que había adquirido. La historia de Fausto es un escalofriante recordatorio de los peligros que acechan a aquellos que se atreven a desafiar los límites de la sabiduría humana y que buscan el poder absoluto
en la ciencia infusa. La ciencia infusa en la literatura y el arte, reflejos de lo desconocido. A lo largo de los siglos, la fascinación por la ciencia infusa y sus misterios ha dejado una huella imborrable en la literatura y el arte. Escritores, poetas y artistas han explorado los límites del conocimiento humano y lo desconocido, intentando capturar en sus obras la esencia de este poder divino y aterrador. Desde los versos enigmáticos de poetas malditos hasta las oscuras pinturas de artistas atormentados, la ciencia infusa ha inspirado a numerosos creadores en su búsqueda de la verdad en las sombras. Las obras maestras que han surgido de esta incesante exploración son reflejos de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la sabiduría divina y el abismo del desconocimiento. Estas creaciones son testimonios de la eterna búsqueda del ser humano por desentrañar los misterios del universo y alcanzar el conocimiento supremo. El arte y la literatura han sido siempre un refugio para la imaginación humana. Un lugar donde lo sobrenatural y lo inalcanzable pueden cobrar vida y desafiar nuestras creencias y convenciones. La ciencia infusa, con su aura de misterio y su poder insondable, ha cautivado a creadores de todas las épocas y culturas, quienes han intentado plasmar en sus obras la esencia de este conocimiento prohibido y sus terribles consecuencias. En la rica tradición literaria del siglo XIX, la figura de Gustav Meyrink emerge como un ejemplo fascinante de la exploración de lo desconocido y la ciencia infusa. En su novela más célebre, El Golem, Meyrink teje un relato enigmático y oscuro ambientado en el misterioso gueto judío de Praga. La historia gira en torno a un ser creado a través de la sabiduría cabalística, un ser de arcilla animado por la combinación de conocimientos ancestrales y la ciencia infusa. El Golem, una criatura hecha por el hombre y dotada de vida por la intervención de lo divino, se convierte en una metáfora de la lucha entre el conocimiento humano y lo desconocido, y de las consecuencias que pueden surgir cuando se traspasan los límites de lo natural. Meyrink sumerge a sus lectores en un mundo donde la magia y lo sobrenatural conviven con lo cotidiano, y donde la ciencia infusa juega un papel crucial en la creación y destrucción de seres que desafían las leyes de la existencia. A través de esta obra, Meyrink nos invita a reflexionar sobre los peligros de la búsqueda desmedida del conocimiento y sobre las responsabilidades morales que recaen sobre aquellos que se adentran en los dominios de la ciencia infusa. El Golem se erige como un recordatorio de las terribles consecuencias que pueden surgir cuando la ambición humana se une al poder de lo desconocido y lo incomprensible. Conclusión: el eterno enigma de la ciencia infusa. Al final de este inquietante recorrido por el laberinto de la sabiduría infusa, nos encontramos con un enigma eterno que sigue desafiando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La ciencia infusa, con su poder y misterio, es un recordatorio de la inmensidad del conocimiento divino y de la lucha constante entre la razón y la fe. La ciencia infusa es un reflejo de la sabiduría divina que trasciende nuestra comprensión humana. A través de los siglos, hemos intentado desentrañar sus secretos y dominar sus poderes, pero el misterio de la sabiduría infusa sigue eludiéndonos, como una sombra que se desvanece en las tinieblas. En esta búsqueda del conocimiento supremo, nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones y a la imposibilidad de comprender plenamente lo divino. La ciencia infusa es también un recordatorio de la eterna lucha entre la razón y la fe, entre nuestra necesidad de explicar el mundo que nos rodea y nuestra sed de creer en algo más grande y trascendental. En esta lucha, los seres humanos caminamos por un sendero lleno de incertidumbres y temores, donde el conocimiento y la creencia a menudo chocan y se entrelazan. Yo soy
El documentalista. Y esto fue la sabiduría divina, la ciencia infusa. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.